Desde jirafas gigantes y poderosos rinocerontes hasta astutos monos y feroces leones, en la edición de hoy nos adentraremos directamente en las extensiones de los safaris africanos, donde cada giro puede convertirse en una aventura inolvidable o en una auténtica pesadilla. Les esperan historias sobre fugas increíbles, la curiosidad inesperada de las bestias salvajes e incluso enfrentamientos que hacen que el corazón lata muchas veces más rápido. Que disfruten de esta experiencia. Imaginen, van recorriendo caminos pantanosos en un safari desconocido. Alrededor hay vegetación altísima y un silencio inquietante. De repente, frente a ustedes aparece un autobús viejo transformado en una especie de jaula turística. Parece que los visitantes dentro deberían sentirse seguros, pues las rejas metálicas los protegen de la vida salvaje. Sin embargo, los tigres son criaturas inteligentes y curiosas. Se acercan sin miedo a las rejas. Las olfatean como si estuvieran examinando un espécimen en su territorio. A primera vista podría parecer que quienes están exhibidos en la jaula son los humanos, mientras que los tigres hacen el papel de espectadores. Pero basta con que ocurra la más mínima avería o fallo. Por ejemplo, si el mecanismo de la puerta se atasca de repente o si las rejas crujen y el depredador intentará encontrar el punto débil. Los tigres, con su fuerza colosal y capacidad de saltar a una gran altura, pueden convertir en cuestión de instantes el transporte de excursión en una trampa peligrosa. Los instructores en estos parques suelen advertir: bajo ningún concepto, saquen las manos ni intenten acercarse a los tigres, ya que estos felinos son maestros de los ataques relámpago. Cuando en uno de los parques nacionales más famosos de África aparece toda una manada de leones, el aliento de los turistas se corta. ¿Acaso no es el mejor espectáculo de safari? Estos grandes felinos pueden tumbarse tranquilamente sobre el asfalto, calentándose bajo el sol y posando con majestuosidad para las fotos. Sin embargo, los leones no son adorables gatos caseros, y entre ellos siempre pueden existir individuos especialmente curiosos o nerviosos. Una de las leonas, bastante aburrida, decidió poner a prueba la resistencia de la rueda de un coche que se detuvo cerca. Tal vez la atrajo el olor que desprendía la goma o, a sus ojos, parecía algo extraño que requería investigación. Literalmente hundió sus colmillos en la llanta y ésta estalló con un estruendo. La leona dio un salto por la sorpresa del ruido y los que iban dentro del coche sintieron cómo el corazón se les caía a los pies. Lo interesante es que los leones con frecuencia muestran una curiosidad insistente hacia objetos poco habituales, y sus mandíbulas pueden morder con facilidad un grueso neumático. Por puro milagro, el coche no sufrió más daños. Los habitantes de las llanuras africanas no siempre reciben de buen grado a los visitantes. Los rinocerontes, sobre todo si tienen cría cerca, desconfían de cualquier objeto ruidoso y desconocido. Su masa puede llegar a varios miles de kilogramos, y el cuerno, aunque esté hecho de la misma sustancia que nuestras uñas, sigue siendo una de las porras naturales más temibles del planeta. En una de las zonas protegidas de África, los turistas observaron cómo un rinoceronte gigantesco, al percibir una posible amenaza, avanzó con determinación hacia toda una columna de automóviles. No tenía intención de detenerse, y la velocidad de estos gigantes puede ser muy considerable si algo los enfurece. En cuestión de segundos, el rinoceronte se aproximó y estampó su enorme cabeza contra el capó del primer coche que encontró. La gente, presa del pánico, intentó escapar, pero el animal dejaba claro que los visitantes no eran bienvenidos. Los rinocerontes llevan mucho tiempo al borde de la extinción porque los cazadores furtivos buscan sus cuernos. Y por eso estos animales se han vuelto especialmente nerviosos y propensos a la agresión al ver vehículos y presencia humana. En uno de los santuarios de la India, un grupo de personas decidió dar un tranquilo paseo en jeep para contemplar tigres de Bengala en su entorno natural. Al principio todo iba bien.
El tigre merodeaba entre la hierba alta, acechando presas o simplemente recorriendo su territorio. Pero de pronto, el animal pareció sentir que lo miraban con demasiada atención y quiso demostrar quién manda allí. En un abrir y cerrar de ojos, el felino rayado, que da la impresión de ser una máquina de cazar perfectamente calibrada, se lanzó hacia adelante. Su salto se veía rápido y amenazante. La gente del jeep pisó el acelerador, conscientes de que el tigre puede correr casi tan velozmente como un automóvil en mal camino. Súmenle el factor sorpresa y el tamaño de la bestia, y entenderán por qué los testigos admitieron que la adrenalina se les disparó de inmediato. Sin embargo, todo terminó en una especie de advertencia por parte del tigre. Demostró su fuerza y dejó claro que podría alcanzar fácilmente a los visitantes indeseados, pero por el momento decidió dejarlos ir. Si alguna vez les advirtieron, no bajen las ventanillas en el zoológico o en el safari, esta historia ilustra a la perfección por qué existe esa norma. Unos turistas se acercaron a la zona donde paseaban jirafas curiosas y alguien decidió abrir un poco la ventana para dar una golosina al esbelto gigante de cuello largo. Todo iba con risas y diversión, hasta que a uno de los viajeros se le ocurrió subir el cristal justo cuando la cabeza de la jirafa aún estaba dentro. La jirafa, al sentir la presión, dio un tirón y la ventanilla se rompió con un estrépito, haciendo que los fragmentos cayeran por todas partes. Por suerte, el animal no sufrió heridas graves, pero el conductor y los pasajeros tuvieron que pensar rápidamente cómo explicarles a los encargados del safari la razón de tal mini catástrofe. Y es que aunque las jirafas parecen pacíficas, sus movimientos bruscos y enorme peso pueden provocar un accidente de verdad. Los hipopótamos suelen parecer adorables gorditos que flotan pacíficamente en el agua, pero en realidad son animales muy peligrosos, capaces de atacar tanto a personas como a otras especies si creen que alguien ha invadido su territorio. Se sabe que los hipopótamos abren sus enormes fauces cuando quieren demostrar una amenaza y pueden partir una canoa de madera en dos sin dificultad. En uno de los episodios, varias personas contemplaban a un hipopótamo desde una distancia que, a su parecer, era suficientemente segura. El animal, al parecer, interpretó tanta atención como una invasión de su espacio personal. Con un resoplido estentorio, el hipopótamo se lanzó furiosamente hacia el coche, que por suerte logró encenderse a tiempo. Mientras retrocedían con pánico, la gente veía cómo el hipopótamo podía perseguir el vehículo en marcha, usando su colosal masa y la fuerza de sus patas. Tras aquel incidente, lamentablemente decidieron sedar al hipopótamo y trasladarlo a otro lugar, aunque muchos sostienen que todo ocurrió por la imprudencia de los turistas y que el animal solo defendía su territorio. Otra historia asombrosa sobre hipopótamos confirma que nunca hay que subestimar a estos gigantes. Un grupo de turistas se encontró cerca de unos estanques en la pintoresca región del Okavango, en Botsuana. Divisaron a un hipopótamo a poca distancia y se detuvieron para tomar fotos. Al principio, el hipopótamo parecía indiferente. Simplemente se mantenía hasta el pecho en el agua. Sin embargo, de pronto el animal se lanzó y, en cuestión de segundos, corrió hacia su automóvil. Los turistas, presas del pánico, intentaron huir, pero el hipopótamo atrapó con sus fauces la puerta del pasajero, abollando el metal como si fuera papel de aluminio. La gente solo pudo gritar de terror al ver que no se trataba de un gigante perezoso, sino de un verdadero tanque blindado con dientes. Unos instantes después, el hipopótamo aflojó la mordida y dejó que el coche se liberara. Las víctimas recuerdan aquel día con espanto, pues en otras circunstancias, el encuentro podría haber terminado mucho peor. Los jeeps abiertos en los parques africanos son muy populares entre los turistas, pues permiten acercarse a la vida salvaje.
Sin embargo, esta modalidad acarrea un gran riesgo. Los depredadores no tienen ninguna barrera para saltar a visitarte. Así le sucedió a un grupo de estudiantes que fue a explorar un conocido santuario en Sudáfrica. De pronto se les acercó un león blanco, y según explicó el guía, este animal creció cerca de humanos y no les tenía el miedo habitual que sienten los depredadores. Simplemente decidió que el camión era algo curioso y útil para entretenerse. El león literalmente saltó al interior, y los estudiantes aterrados solo podían mantener la calma y seguir las indicaciones del guía. Por fortuna, todo terminó bien, pero muchos testigos admitieron que aquella amistosa travesura del león los dejó conmocionados. El búfalo africano encarna la fuerza y la imprevisibilidad. La masa de este bóvido puede superar varios cientos de kilogramos, y si está de mal humor, su embestida puede volcar un coche o causar graves lesiones. En uno de los parques nacionales, el conductor se detuvo junto a una manada de búfalos para tomar algunas fotos. Uno de los machos, al parecer, interpretó esta maniobra como un desafío y comenzó a acercarse lentamente al vehículo. Los turistas aún tenían la esperanza de solo observar a este gigante majestuoso, pero el búfalo se lanzó de repente hacia adelante. Tuvieron tiempo de arrancar y largarse con gran fortuna. Si hubiesen tardado más, las consecuencias habrían sido mucho peores. Y es que los búfalos suelen figurar entre los animales más peligrosos de África. Se defienden de los depredadores en grupo y no temen al ser humano. A veces incluso un león puede ceder ante la potencia de un búfalo si éste decide que ha llegado el momento de defender su vida. Durante una de las excursiones de safari, un grupo de turistas se vio envuelto en una escena dramática. Varios leones acosaban a un búfalo herido que, con sus últimas fuerzas, intentaba escapar de sus perseguidores. El coche de los turistas quedó justo en medio de ese enfrentamiento y el búfalo, desorientado, literalmente chocó contra el lateral del vehículo para quitarse de encima a la leona que tenía en su lomo. Aunque el animal logró apartar al depredador, el destino del búfalo seguía en duda, puesto que los leones suelen rehusarse a abandonar una cacería iniciada. Sin embargo, en ese instante se logró captar el momento del impacto en video. El coche tembló, y la gente en su interior comprendió lo fina que puede ser la línea entre la observación tranquila y el peligro, cuando la naturaleza salvaje muestra su verdadera cara. ¿Quién iba a pensar que los leones podrían aprender a usar las manijas de las puertas? Un caso ocurrido en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica sorprendió tanto a los visitantes como al personal. A una leona le resultó curiosa la robusta manija del automóvil y, demostrando una destreza inesperada, tiró de ella. Imaginen el horror de la gente en el interior cuando la puerta empezó a abrirse con un suave clic. Los turistas gritaron al instante y sujetaron la manija desde dentro para volver a cerrarla. Este hecho hizo que todos en el parque se plantearan lo fácil que es para los leones observar el comportamiento humano y copiar acciones básicas. Ahora, muchos prefieren cerrar las puertas con llave desde dentro para no dar ninguna oportunidad a los felinos. Ver toda una manada de elefantes en su hábitat natural es una verdadera fortuna. Pueden cruzar la carretera plácidamente, levantando polvo con la trompa o cuidando de sus crías sin prestar demasiada atención a la gente. Pero siempre existe la posibilidad de toparse con un elefante que haya tenido un mal día o que perciba agresión por parte de extraños. En un video, filmado por un grupo de viajeros alemanes, se ve como dos grandes machos elefantes empezaron a pelearse ante la mirada de los espectadores. Los turistas pensaban que iban a presenciar una batalla de titanes y disfrutaban del momento irrepetible. De pronto, uno de los elefantes dejó de discutir con su compañero y se fijó en el vehículo de los visitantes. Con un bramido poderoso, el elefante corrió hacia el coche y golpeó la luneta trasera con los colmillos, rompiéndola.
Por suerte, las personas salieron ilesas, pero lo ocurrido sirvió de lección. Con estos gigantes conviene mantener las distancias, ya que pesan varias toneladas y, si se enfurecen, son casi incontrolables. Viajar en la luna de miel y encontrarse con un majestuoso macho de gorila parece la oportunidad perfecta para hacer unas fotos inolvidables. Pero cuando el macho comienza a golpearse el pecho, esos movimientos significan irritación y una amenaza seria. Una pareja que decidió acercarse un poco más vio cómo, exaltado, el gorila empujó de pronto a la esposa. Afortunadamente, no hubo lesiones, pero el susto fue enorme. La fuerza de un macho adulto de gorila no se puede comparar con la de ningún ser humano. Un solo movimiento de su brazo puede derribar a un hombre adulto. Por lo general, los gorilas prefieren evitar conflictos, pero en época de cortejo o al proteger a su grupo familiar, no toleran que se invada su espacio personal. En las llanuras africanas del Serengeti, un fotógrafo que buscaba hacer tomas únicas de felinos depredadores se topó con un comportamiento totalmente inesperado de los guepardos. Al principio, varios de ellos se aproximaron con cautela a los jeeps, tal vez esperando ver si había alguna presa fácil o simplemente buscando un punto elevado para tener mejor vista. Uno de los guepardos, como si no encontrara un lugar conveniente afuera, saltó de un brinco hacia el interior del vehículo, aterrizando literalmente detrás de la espalda de un turista. El corazón del fotógrafo debió salírsele casi por la boca. Pero logró mantener la calma y procuró no hacer movimientos bruscos mientras el guepardo olfateaba atentamente los asientos. Es curioso que estos depredadores muchas veces solo curiosean o buscan un refugio. Y no necesariamente van con intención agresiva. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que el guepardo active sus instintos de caza. Algunas especies de monos son conocidas por su ingenio y desfachatez, sobre todo si se trata de conseguir comida. En un safari, un grupo de babuinos rodeó el coche al sentir, al parecer, algún aperitivo adentro. A los ejemplares más obstinados no les costó nada romper los limpiaparabrisas, colgarse del espejo y hasta ponerse a arrancar los sellos de las puertas. El conductor, presa del pánico, no sabía cómo ahuyentarlos, pues apenas abría un poco la puerta. Los monos curiosos intentaban meterse al interior. Al parecer, estas tropas de babuinos saben perfectamente que en un bolso o una bolsa pueden esconderse bocadillos deliciosos, y por eso no tienen reparos en desplegar toda su creatividad para obtenerlos. Para los turistas, esto resulta gracioso y atemorizante al mismo tiempo, ya que estos traviesos pueden dejar el automóvil hecho un desastre. En un safari del estado de Luisiana, en Estados Unidos, un chico llamado AJ y su amiga sí decidieron recorrer la zona donde vagaban camellos. Por fuera, los camellos parecen muy dóciles, pero rápidamente se dieron cuenta de que en el coche había contenedores con alimento y empezaron a apiñarse junto a las ventanas abiertas. Uno de los camellos no se anduvo con rodeos, metió la cabeza directamente hacia el conductor, con tal insistencia que AJ, sorprendido, se cayó hacia el asiento trasero gritando. Su compañera se reía hasta las lágrimas y todo ese tiempo, el camello seguía intentando meter el hocico para conseguir algo de comer. El coche no podía avanzar porque había otros camellos delante que miraban codiciosos a la gente. La pareja tuvo que esperar un rato hasta que logró salir de aquella zona de asalto camélido. Se dice que las jirafas son de los habitantes más tranquilos de la sabana, pero no hay que olvidar que este alto animal tiene patas muy fuertes y puede dar una patada contundente. En la reserva keniana de Masai Mara, el conductor y los pasajeros de una camioneta se encontraron con una impresionante demostración de fuerza.
La jirafa caminaba por el camino y, de pronto, decidió que el vehículo había perturbado su tranquilidad. Tal vez la enfureció el sonido del motor o la inquietó la presencia de desconocidos. Empezó a acercarse de manera amenazante, y enseguida la persecución se volvió una carrera pura y dura. El vehículo trató de acelerar, pero en cierto momento la jirafa quedó delante y bloqueó el paso. El conductor se dio cuenta de que era mejor no provocar más al animal. No se sabe con exactitud cómo acabó todo, pero los testigos aseguran que no es el único caso de agresión de una jirafa. Los safaris en Botsuana no solo tienen elefantes y leones, sino también leopardos muy astutos, maestros del camuflaje. Un turista que llegó con la intención de hacer fotos se topó con un leopardo joven que apenas unas horas antes había cazado a una impala y estaba disfrutando de su presa. Cuando el grupo curioso se aproximó más de la cuenta, el leopardo levantó la cabeza y caminó con calma hacia su jeep, como si quisiera comprobar si el vehículo representaba comida o peligro. De repente, al felino, que quizá ya estaba cansado de solo mirar, le dio por alzarse sobre las patas traseras y apoyar las delanteras en la parte lateral del coche. A los ocupantes se les paró el corazón. Un simple zarpazo con garras afiladas bastaría para herir gravemente a alguien. Por fortuna, el leopardo no atacó. Se limitó a pasar la pata con desgana y se apartó, mostrando la típica indiferencia altiva de los felinos. Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Es famoso no solo por sus vistas espectaculares, sino también por las grandes bandas de babuinos descarados. Suelen estar sentados a lo largo del camino, acechando la llegada de nuevos coches. Un turista que decida detenerse y comer algo es una presa fácil. Los babuinos saltan de inmediato al techo, tratan de meterse por las ventanas abiertas o arrebatar bolsos. En algunos casos pueden mostrarse muy agresivos. No se recomienda ahuyentarlos con palos, porque una tropa enfurecida puede desatar una persecución real. Los lugareños y los guardabosques intentan concienciar a los viajeros. Es mejor no alimentar ni provocar a los babuinos, o uno puede quedarse sin pertenencias o incluso recibir algún mordisco adicional. Así de impredecible puede resultar cualquier paseo por las reservas africanas. Enormes elefantes, leones atentos, monos traviesos y rinocerontes peligrosos. La naturaleza salvaje no perdona errores y siempre hace que el corazón se llene de un profundo sentimiento primigenio. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de historias increíbles. Manténganse en sintonía y continúen descubriendo nuevas facetas del mundo.